La Biblia dice que nadie conoce lo que está en el hombre sino el espíritu que está en él. Amén. ¿Qué piensas tú de ti mismo? Porque el problema es que nosotros nos ocupamos en pensar en los demás, pero no pensamos en sí mismo. En Proverbios capítulo 23, el verso 7, me llama mucho la atención este versículo cuando la Biblia dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. La primera parte, tal es él, según el pensamiento que está en tu corazón. No te vayas a comparar con nadie. Yo soy fulano de tal, porque eso es lo que hay en el mundo. Que quieren imitar personajes, y eso es lo que hace el mundo en sus actuaciones. Pero Dios no nos manda a actuar, sino que miremos a nosotros mismos quiénes somos. Usted no puede, hermano, tener el conocimiento de parte de Dios, saber si Jesucristo está en usted. Mírese de acuerdo a su comportamiento. Si Cristo está en mi vida, ¿por qué yo digo mentiras? Si Cristo está en mi vida, ¿por qué juzgo a los demás con injusticia? El esposo a la esposa al esposo, los hijos a los padres a los hijos. Y todo el mundo se convierte en juez. Y aún venimos al culto y seguimos juzgando a los demás. Pero nunca nos hemos encerrado como a conocernos a nosotros mismos, qué es lo que realmente somos. Porque así como el hombre piensa, eso es él. Por lo tanto, es necesario que en todo momento nosotros hagamos un examen de conciencia. Usted no se ha dado cuenta, hablo con los hermanos, cuando viene la Santa Cena, parece que es un momento de reflexionar en nosotros mismos. Y dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, el verso 28 al 32. En esta porción nos dice la palabra del Señor, por tanto, pruébese cada uno. Mire, es lo que yo quiero que entendamos. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. No es el papá que tiene que decirle al hijo convertido, usted no puede participar. Ni el hijo le puede decir al papá o a la mamá, ni el esposo a la esposa, ni la esposa al esposo, sino pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros y muchos duermen, o sea que han muerto. Eso pasó en el tiempo del apóstol Pablo. Verso 31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas si siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. O sea, en el momento que yo participo y no tengo el discernimiento de lo que estoy haciendo, estoy comiendo y bebiendo juicio. Pero si lo reconocemos y nos arrepentimos delante de Dios,
Dios nos da un castigo. Permite que algo suceda en nuestra vida. No para destruirnos, sino porque nos ama. Porque el padre que ama a su hijo, lo castiga. Por eso el salmista David dijo, es mejor caer en las manos de Jehová que en las manos de los hombres. Porque la gente no perdona. Pero gracias a Dios que tenemos en medio nuestro al Dios perdonador. Y hay una cosa difícil en nosotros. Cuando el corazón no está transformado por Dios, cuando el corazón no ha sido cambiado por el Señor, tenemos una dificultad de conocernos a sí mismos. Porque a veces nosotros dejamos a Dios a un lado y entonces asumimos una responsabilidad que no nos lleva a ninguna parte. Por eso Jeremías en el capítulo 17, el verso 9 y 10 dice, especialmente el verso 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? O sea que hay momentos que ni nosotros mismos nos entendemos. Por eso es que resulta muchas veces, ¿yo por qué hice esto? Y a veces tenemos que llorar y decir, ¿por qué me pasó esto? Porque hizo las cosas sin reflexionar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Verso 10 dice, cuando la pregunta dice, ¿quién lo conocerá? Responde Dios, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Porque como Él es justo, si yo hago las cosas mal, Dios no me va a premiar con algo bueno. Él tiene entonces que proceder en su justicia. Debemos ocuparnos, hermanos, como cristianos, en pensar en algo maravilloso. Como dice el Salmo 4, el verso 4 al 6. Abra su Biblia, si usted no alcanza a mirar la pantalla, abra su Biblia, porque es necesario que nosotros miremos, comprobemos. Dice el verso 4 del Salmo 4, temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Verso 5 dice, ofreced sacrificio de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Que si Dios nos ilumina, nos vamos a dar cuenta cuál es el error que estamos cometiendo. Por eso tenemos que meternos, hermanos. El salmista que expresa su incertidumbre en el Salmo 73. A veces llegamos a esa posición, dice, pero yo voy a los cultos, yo oro, leo la Biblia, escucho los mensajes, doy diezmo, doy ofrenda. Y mira el vecino, un hombre que desde que amanece blasfemando contra Dios, maldiciendo. Y mire el carro bonito que tiene, la casa que tiene. Y yo dice que soy hijo de Dios y miren la situación, no hay nada en la nevera, no hay nada para comer. ¿Usted no le ha venido esos momentos que se confunde así? Y esto pasaba con este hombre porque miraba esa situación. Pero dice la Biblia, hasta que entrando en el santuario, o sea, el cristiano tiene un lugar para encerrarse y hablar con Dios a sí mismo. Y en el santuario vio la visión
que esos que maldecían, que esos que hablaban y que tenían abundancia de cosas, tienen una vida muy corta y es trágico el final de ellos. Por eso Él termina en el santuario diciendo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Bendito el nombre de Jesús. Con un momento de escudriñar nuestra vida, nuestra conciencia en una forma escrupulosa, el Salmo 77, el verso 1 al 6, dice el salmista: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejaba pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. O sea, cuando uno entra de pronto con incertidumbres y se encuentra con esa majestuosa presencia del Señor en la oración, usted empieza como a sentir un descanso. Cuando usted viene acalorado y entra en un lugar donde hay refresco que refresca su cuerpo y comienza a sentir que su cuerpo empieza a calmar ese ardor que tiene. A veces entramos en la vida cristiana en esas condiciones. Por eso Jeremías, o mejor el libro de Lamentaciones de Jeremías también, inspirado por Dios, en el capítulo 3, verso 40 y 41, dice: escudriñando nuestros caminos, o escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Hermano, a veces estamos apartados del Señor. El Señor no se aparta de nosotros, pero nosotros nos apartamos de Él. Cuando no estamos actuando como cristianos, cuando no estamos dando fruto como cristianos, Dios no está con nosotros, porque Él no está con nosotros en el pecado. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Gloria a Dios. Qué bonito. El Salmo 26, el verso 2, dice que debemos pedirle al Señor que escudriñe nuestro corazón. Dice el verso 2 del Salmo 26, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Qué bonito esa reflexión, pensar en la presencia del Señor, que fue lo que también el salmista en el Salmo 139, el verso 23 y 24, él le pide al Señor: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en él camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Hermano, la obstinación, que eso significa terquedad de nosotros, es cuando creemos que estamos bien estando mal. Creemos que podemos hacer lo bueno siendo malos. Pero la Biblia dice que el árbol bueno no puede dar malos frutos.
El árbol malo no puede dar buenos frutos. Y el árbol se conoce por su fruto. Por eso, al examinarnos a sí mismos, tenemos que tener un propósito de enmienda, de reconocimiento y un verdadero arrepentimiento para no volverlo a hacer. El Salmo 119, el verso 58 y 59, dice el salmista: tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. A veces, hermanos, cuando no estamos de acuerdo a la palabra, Dios no está con nosotros ni andamos con Dios. No nos engañemos a sí mismos. Recordemos siempre que Dios es santo. 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 La ventaja para los que se examinan a sí mismos, para los que reconocen a sí mismos su error y dejan de mirar a los demás. La Biblia tiene unas explicaciones claras, fundamentales. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu ojo? ¿Usted sabe qué es una viga, hermano? Cuando talan un árbol, lo tumban, ¿no? Y le cortan un trozo a ese tronco del árbol. Eso es lo que llama una viga. O un tablón, un cuadro de madera ancho y largo. Y una paja puede ser cualquier cosita pequeña. Y a veces nos miramos más. Por eso es que los hogares, hermanos, se destruyen. Porque si nosotros vemos en un cuadro blanco que hay un puntico negro muy mínimo, y yo les pregunto a ustedes, ¿qué ven ustedes en ese cuadro blanco? Lo primero que dicen, un punto negro. ¿Y por qué no miran todo lo que ocupa el color blanco? Vemos más los errores que las buenas acciones en las personas. Es que mi esposo no sirve para nada. Es que mi esposa no sirve para nada. Es triste. Una vez escuché a un esposo que con desprecio le dijo a su esposa: usted no sirve para nada. Hermano, qué irrespeto tan grande. Y así como lo hace con la esposa, lo hace con los particulares. Yo quiero decirte, hermanos, que aquí los miembros de la iglesia deben ver a los demás importantes, necesarios. Hermano, ¿por qué no fuiste a culto? ¿Y qué pasó, hermano? No, porque usted es necesario en el culto. Hizo falta, hermano. Así que no se sienta usted marginado, hermanos. Aunque usted sea la uña del dedo pequeño, no importa, pero está en el cuerpo. Lo importante es estar en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y a veces se escuchan esos tratos. Es que ese hermano es muy bruto. Hermano, bruto no es el que no sabe leer. Hay profesionales que son brutos, porque eso está en la educación de la persona. Por eso hay esa ventaja. Si nos examinásemos a nosotros mismos, ya lo leímos, pero quiero leer ese verso 31, hermana Marianita. Primera de Corintios 11:31. Esta es una gran ventaja, dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados.
Y Gálatas capítulo 6, el verso 4 al 5 dice, mire que estamos en eso, cada uno. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. No se ponga a medir, a juzgar lo que hacen los demás. Mida primeramente su obra. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. ¿Sí lo está viendo? De sí mismo, no en otros. Y el verso 5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Hermanos, en oscuridad no se puede ver. Cristo dijo, el que anda de noche tropieza porque no sabe por dónde va caminando. Pero Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Amén. A veces nosotros no sabemos orar. Le decimos a un hermano, hermano, enséñeme a orar, por favor. Y el hermano le dice lo que sabe. Pero es que usted no puede decir lo que el hermano le dice. Porque el hermano pide de acuerdo a la necesidad que él tiene. Uno no puede orar como otro ora. Cada uno tiene que orar a Dios de corazón lo que siente decirle a Dios. No porque nosotros venimos de una religión que todo lo que nos decían lo repetíamos. Pero aquí en la iglesia es diferente. Así usted no tenga palabras bonitas, hable con Dios, que Dios lo entiende. Yo veo, la madre es una mujer muy inteligente, aún hasta más que el papá. Cuando el niño empieza a balbucear, a mover la boca o a hacer extraños, dice el papá del niño, mija, ¿qué es lo que está? ¿Por qué el niño está haciendo así? No, es que él quiere esto y esto. Pero el niño no está diciendo nada. ¿Y esto por qué, hermanos? Oh, había una mujer en el altar que solamente movía los labios. Y el que debía ayudarle, el que debía consolarle, que era el sacerdote, no lo hacía. Antes la estaba criticando, esta mujer está borracha. Y no solamente se quedó con el pensamiento, sino que fue y la toca y le dice, ¿por qué no digieres tu borrachera ya? Digiere tu vino. Y ella con ese dolor en el alma dice, yo no estoy borracha. Es que le he hecho una petición al Señor y yo quiero que Él me responda. Y Él le dice, vete, que ya Dios te ha respondido. Y ella se fue porque creyó la palabra. Qué bonito creerle a Dios. Ahora yo le pregunto, hermanos, si tú reconoces que Jesucristo no está en tu vida, ¿por qué no haces una oración? Y usted me dice, pastor, ¿y cómo hago esa oración? No, deja que el Espíritu Santo tome tu vida. Romanos capítulo 8, el verso 26 y 27. Dios es tan tierno, hermanos. No sabes qué es lo que necesitas. Yo te ayudo. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos.
Para mí es una palabra bonita. Después que nosotros estábamos embarrados en el pecado, en el lodo cenagoso del pecado, el Dios Santo, Él nos llame por su Espíritu. Tú eres santo. Aleluya. Aleluya. Porque santo no es un cuerpo inerte que está colgado en la pared. No, Señor, esos no son los santos. Los santos son los que Dios ha santificado por su palabra.